cruzada por las modificaciones al plan paso a paso, en el sentido particular de que evidentemente va a dar varias más libertades a las personas que cuenten con su pase de movilidad. Por otra parte, las autoridades, la autoridad sanitaria en particular, informó que toda la región metropolitana entrará en fase 3 a partir de este lunes. Queremos conversar sobre este tema, sus implicancias, su proyección y en particular la que hace el presidente subrogante del Colegio Médico, Patricio Meza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francesco. Gracias por la invitación. Patricio, bueno, mayores libertades, evidentemente, a propósito de los cambios, pero es el momento, y se lo pregunto porque, claro, hemos visto cifras que realmente sorprenden de lo mejor que estábamos pensando hace solamente un mes. Pero de todas formas, le vuelvo a preguntar, porque aquí hay veces que ustedes muchas veces nos dan las alertas, ¿no? ¿Es el momento? ¿Aló? Patricio, ¿me escucha? Ahora sí. Bien, ¿me escuchó la pregunta o se la repito? Por favor, repítela. No hay problema, estamos en vivo y estas cosas les pasan a todos, es que están trabajando muchas veces en las casas, así que no hay ningún problema. Patricio Meza, presidente del Colegio Médico, le estaba consultando a propósito evidentemente de los cambios en el plan paso a paso y esto mezclado un poco, ¿no?, con las noticias a propósito de las cifras, las distintas cifras que hay con respecto a la pandemia, que están muy buenas, sorprenden pensando solamente en lo que pasaba en Chile hace un mes. Pero dicho todo eso, ¿cree usted que es el momento para una apertura tan generalizada como la que vamos a vivir en la región metropolitana? Bueno, primero, como Colegio Médico tenemos claro que estamos contentos y celebrando que las cifras de la pandemia hayan mejorado en forma considerable durante las últimas semanas. Es un motivo de alegría, pero este aumento de las libertades también debe traducirse también en un aumento de las responsabilidades de cada uno de nosotros. Nosotros, si bien es cierto, las cifras han mejorado, todavía estamos frente a la amenaza de la variante Delta, que si se comporta en nuestro país de la misma forma como se ha comportado en otros países, esto pudiese de alguna forma complicar la situación sanitaria en Chile. Es por lo mismo que, no obstante, se van a dar este mayor número de libertades. Independientemente de eso, la población, la comunidad debe tomar la responsabilidad y seguir protegiéndose de forma cada vez más intensa. Si tenemos más libertades, los autocuidados deben ser mucho más profundos. El uso de la mascarilla debe ser permanente y bien utilizada, la distancia social, y ojalá privilegiar actividades en las cuales estemos al aire libre y donde tengamos poco riesgo de contagiarnos. Y también un llamado al sentido de responsabilidad de la comunidad. Cualquier persona que tenga cualquier síntoma que sea sugerente del coronavirus, primero que nada trate de no estar en contacto con otras personas y consulte precozmente para descartar o confirmar que tenga coronavirus. Es fundamental esto porque de alguna forma, al haber ya en este momento un menor número de casos diarios, probablemente podemos intensificar de mejor forma el cumplimiento de la trazabilidad. Muy bien, Patricio Meza, le quería consultar también a propósito de las cifras en particular, porque evidentemente hay un cambio. Estoy mirando simplemente particularmente los resultados hace un mes atrás, 44.217 personas con capacidad de contagiar y ahora estamos en un poco más de 13.000. La positividad que ha bajado muchísimo y que ustedes celebran, pero ¿sabemos la causa? ¿Tiene directa relación con las vacunas o al final del día hay varias hipótesis pero no una certeza? Yo creo que deben haber varios factores, uno de los cuales sin duda es el tema de la vacunación, que en la medida que ha logrado ampliarse el número de personas vacunadas, probablemente nos da un poco más de protección colectiva. Por otro lado, también creo que en el último tiempo hemos ido mejorando lo que es la comunicación de riesgo, en el sentido de transmitirle a la comunidad que estamos en plena pandemia y como estamos en esa situación, debemos seguir cuidándonos. Todos nosotros, independientemente que ya hayamos tenido coronavirus o no, independientemente que estemos vacunados o no, conocemos el riesgo que aún así nos podemos infectar y por lo tanto creemos que el comunicado que le hemos transmitido a la comunidad en el último tiempo ha ido mejorando sustancialmente. Y probablemente la comunidad de alguna forma también ha tomado más resguardo. Hay un mayor número de personas que se han infectado y por ende han logrado tener la inmunidad, y un número importante de las personas, sobre todo adultos mayores, se han vacunado y eso creemos que puede estar influyendo en forma considerable. Ahora, ciencia cierta, ¿cuál es la causa? Yo creo que es una sumatoria de elementos los que nos ha permitido llegar a esta situación. No obstante aquello, creemos que debemos hacer un esfuerzo adicional
Claro. porque estamos en plena pandemia y si nos fijamos en la experiencia de otros países, han tenido rebrotes en distintos momentos. Por lo tanto, yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer en estos momentos es continuar con las medidas que nos permitan evitar rebrotes y ojalá que este aumento de las libertades de cada uno de nosotros la podamos mantener en el tiempo. Y Sí, ese es el Patricio. concepto que el Colegio Médico quiere transmitir en el sentido de que hagamos este esfuerzo adicional para que estas libertades no las tengamos que perder a poco andar con la posibilidad de un nuevo rebrote. No, absolutamente, y queda súper claro, claro el mensaje, Patricio, pero le hacía la pregunta también, porque es cierto lo que dice usted y explica justamente cuáles son estas variables que podrían haber generado este resultado, pero al no tener la certeza, evidentemente tenemos que tener mucho cuidado con algún rebrote. Es más, pensando en la realidad que ha ocurrido en Chile con la pandemia, se diferencia de algunos otros países porque nosotros, si bien hemos tenido momentos malos y un poco mejores, esos poco mejores tampoco han sido realmente buenos en comparación con otros países que realmente lograron bajar la cantidad de contagios. En Chile siempre estamos en una base que algunos podrían decir directamente que es mala, más de 2.000, en fin, contagios nuevos por día. ¿Por qué pasa eso? ¿Tenemos ya más certezas? ¿Tenía que ver particularmente con la trazabilidad? ¿Cuál es la hipótesis del Colegio Médico? Bueno, como les digo, hay una serie de incertezas. Esta es una enfermedad nueva y que de alguna forma estamos aprendiendo día a día del comportamiento de ella. En nuestro país en particular, sabemos que depende con quién nos comparemos, si es que tenemos que saltar de alegría o no. Si nos comparemos con países mucho más desarrollados como Nueva Zelanda, probablemente deberíamos estar tristes, pero si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, nuestra situación es sustancialmente mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos que compararlo, ojalá, más que con países que estén mejor o peor. La idea nuestra es, dada la realidad sanitaria que hay en nuestro país, dado la situación económica que hay en nuestro país, ¿qué podríamos hacer mejor aún para que las cifras sean mucho mejores? Hemos disminuido considerablemente los nuevos casos, pero todavía tenemos un número importante de personas que fallecen día a día y por lo tanto el esfuerzo debe ir dirigido en esa dirección de evitar que nuevas personas se infecten, sobre todo evitar que se infecten en forma grave y ojalá disminuir de forma considerable el número de personas que han fallecido como consecuencia de la infección. Es un desafío en nuestro país, todos los investigadores tienen hipótesis, tienen teorías, etcétera, pero no se sabe a ciencia cierta por qué ha sido así el comportamiento en nuestro país. Todos proponemos distintas estrategias para controlar de mejor forma la pandemia y en ese sentido es el llamado que le hemos hecho en forma permanente justamente al ministro de Salud y al gobierno, que las decisiones se deben tomar ojalá en forma lo más compartida posible, de tal modo que las posibilidades de acierto sean mucho mayores que las posibilidades de errores. Patricio Mesa, con respecto a la vacunación, más de 11 millones de personas ya completaron sus dos dosis o el proceso completo, dependiendo de la vacuna, evidentemente. Pero estamos alcanzando un número que algunos expertos ya pronostican que nos va a ser muy difícil seguir avanzando. Si bien en algunas regiones esto está a un nivel excelente, tanto así que van a cambiar el horario del toque de queda. En otras, como la metropolitana, se proyecta que pueden pasar varios meses para seguir subiendo de manera significativa el porcentaje de personas vacunadas o con el esquema completo. ¿Qué podemos hacer? Población migrante, sectores más populares. Hay diferencias que hacen que esto se ponga un poquito más difícil si queremos seguir mejorando, ¿no? Bueno, en eso el Colegio Médico está haciendo un estudio tratando de ver cuáles son las barreras que hoy existen para que un porcentaje de nuestra comunidad no se haya vacunado aún. Y en eso probablemente hay distintos factores. Y es por eso mismo que el Colegio Médico está organizando actividades. Por ejemplo, el Colegio Médico de Santiago ha organizado en los últimos fines de semana actividades de vacunación en comunidades vulnerables o que han tenido poco porcentaje de vacunación. Hemos asistido a Puente Alto, por ejemplo, donde hemos estado en 2 campamentos y en otras villas y en otras poblaciones donde hemos vacunado un número importante de personas. Muchas de ellas, la traba que han tenido primero desconfianza, pero en la medida que los equipos de salud vayamos a estas comunidades y nos tomemos el tiempo de poder explicarles, por ejemplo, a las comunidades que encontramos en estos campamentos, muchas comunidades que son de origen haitiano y en su lengua les presentamos videos hechos por médicos de su país donde les explican los beneficios y las ventajas que tiene vacunarse. Luego de escuchar estas palabras en su lengua, en creol,
estas personas decidieron vacunarse y por lo tanto hay que hacer un estudio acabado de cuáles son las barreras que están dificultando hoy que muchas personas dejen de vacunarse. Entre otras, los accesos durante la semana. Por eso nosotros estamos yendo los fines de semana, sábado y domingo. También hay entidades privadas como la Clínica Dávila que está participando en actividades para ir a vacunar en horarios en los cuales las personas no tengan que trabajar. Yo creo que una vez hecho este análisis debemos implementar estrategias de vacunación complementarias a las que se están realizando justamente para ir en búsqueda de aquellas personas que queriendo vacunarse no lo han hecho porque tienen temor, por razones religiosas, por razones culturales, por dificultades en los horarios, etcétera. Súper importante lo que usted dice pensando, y me quedan breves segundos de la entrevista, pero si nos pudiera acotar algo más con respecto a la posible o no tercera dosis. Lo digo pensando en que si ya tenemos experiencia sobre un calendario, sobre cuáles son los sectores que más fue difícil convencer o llegar, evidentemente si tenemos una tercera dosis va a tener que ser clave la inteligencia para no repetir errores, ¿no? Sí, y en eso la sugerencia que nosotros como colegio hacemos es que por favor el gobierno invite a las personas con más experiencia en el tema de la vacunación, de inmunización en nuestro país, para que en conjunto decidan cuándo hay que vacunar, a quiénes darle prioridad, cómo hacerlo. Yo creo que esa es una alternativa en la cual no nos podemos equivocar, priorizar a aquellas comunidades que el conjunto de especialistas, más que la opinión personal de cada uno de ellas, el conjunto de ellos llegue a un consenso que sea la mejor estrategia de vacunación Bien. para la tercera dosis que se pueda aplicar en Chile. Muy bien, Patricio Mesa, presidente en ejercicio del Colegio Médico, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes y un llamado a los que no lo han hecho, por favor, o a los familiares de aquellos que no se han vacunado, insistan que esta es una de las mejores herramientas junto al autocuidado para poder evitar contagiarse con esta enfermedad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, que le vaya bien.